a Camila Martínez, analista política, quien ha estado al pendiente y muy cerca de la lucha morenista en la Ciudad de México. Y hay que hablar de qué falló, qué pasó, por qué se dieron los resultados que ya sabemos este pasado domingo en la Ciudad de México, en el bastión que fue morenista hasta el domingo. Camila, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola Vicente, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por el programa. Aquí, pues haciendo reflexiones de lo que sucedió en la Ciudad de México, ciertamente resultados que no esperábamos, ¿no? Eh, pues creo que ha habido bastante reflexión desde el día de la elección hasta ahora y empezamos a hacer pues una serie de apuntes para explicarnos qué fue lo que pasó. Por supuesto, hubo campaña negra, campaña sucia, la hubo, pero creo que también valdría la pena preguntarnos un poco más como autocrítica qué fue lo que sucedió, ¿no? Yo creo que las alcaldías que se perdieron, por ejemplo, tú tienes tu casa aquí en la alcaldía Benito Juárez, aquí hicimos campaña, ¿no? Es una alcaldía que tiene una amplia población de clase media, ¿no? Y creo que se ha dicho, ¿no? Desde el 2018 hasta ahora, el discurso de por el bien de todos, primero los pobres, es fundamental. No lo hemos logrado permear en las clases medias, ¿no? Es decir, no han logrado entenderlo quizá porque no lo hemos explicado bien, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos un gran reto que hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Que exista esta sensibilidad dentro de clases sociales, sienten que ya tienen resueltas sus necesidades básicas. Por ejemplo, aquí en la Benito Juárez, cuando entramos a la campaña, no entramos con ese discurso, sino entramos con un discurso de anticorrupción, ¿no? Porque pensamos que quizá en ese sentido no sería más fácil empezar por ahí. Y sin embargo, pues nos damos cuenta que tampoco fue un discurso que permeara completamente entre la población de clase media. ¿Por qué? Porque al final es una población que sí paga más por ejemplo, que haya un policía cuidando su edificio, no puede pagar pipas de agua. Entonces, los problemas que se tienen a nivel Ciudad de México en general, hay alcaldías donde hay poblaciones a las que no llegan, ¿no? Yo creo que el reto que tenemos que encontrar nosotras y nosotros para los siguientes años, ¿no? Va a ser realmente contactar con estas poblaciones de clase media, media alta, ¿no? Y saber, ¿no? ¿Qué es lo que les podemos ofrecer a ellas y a ellos? Creo que también hay un voto, pues sí, un voto de castigo de las clases medias altas que sí se han sentido, pues que no les están hablando a ellas y a ellos, se sienten poco importantes, ¿no? Pero también, a mi parecer, dentro de Morena hemos tenido un problema grave de desorganización, ¿no? Pues sabimos que estuvimos inmersos en un proceso interno que duró casi 2 años y medio y bueno, reestructurar el partido en 7 meses ha sido muy difícil. Pero el problema es que también nos hemos separado al menos aquí en la Ciudad de México, cosa que no se reflejó a nivel país, nos hemos separado de las causas de la gente, ¿no? Por ejemplo, de las causas progresistas. A mí me parece que hubo, por ejemplo, varias iniciativas que se dejaron pasar en el Congreso de la Ciudad de México y que pudieron haber hecho la diferencia, ¿no? Para ver que realmente la Cuarta Transformación pues sí está aportando algo, un plus, ¿no? Sobre todo a estas clases medias, medias altas que ya tienen resueltas pues sus problemáticas más cercanas. Entonces, bueno, me parece que fueron esas cosas principalmente. Me parece también, hay que decirlo, que hubo, sí, mucho conflicto interno, que creo que es parte de la desorganización, ¿no? Y me preocupa en ese sentido que quizá no todas las estructuras hayan trabajado como lo hicieron en 2018, ¿no? Entonces creo que va a ser importante que nos sentemos entre todas y todos a ponernos un objetivo, ¿no? Ya lo dijo el presidente, dejarnos de politiquerías, dejarnos de discusiones internas, ¿no? Porque creo que al final nadie se está beneficiando de esto, ¿no? Que perdimos pues varios curules, perdimos 12, me parece, sí, 2 espacios en el Congreso de la Ciudad de México y perdimos la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que sí habría que reflexionar en ese sentido qué fue lo que pasó. En la Ciudad de México y las razones de estas derrotas en las alcaldías y los fenómenos como Margarita Zavala, una de las mujeres más votadas el pasado domingo, y no estoy exagerando, digo, sería una incongruencia si le exagerara en ese sentido, la victoria de Cuadri, el que el PAN
mantenga precisamente una alcaldía como la Benito Juárez. Camila, espero que ya hayamos restablecido la comunicación. Gracias por regresar. Sí, Vicente, una disculpa, el internet está muy mal. Pero sí, justo como dices, es impresionante el caso de Margarita Zavala, también de aquí del diputado Luis Mendoza, ¿no? Que fueron de los más votados en todo el país. Veía unas cifras que ponía el diputado Javier Hidalgo, de cómo, aunque en la ciudad el porcentaje de votación fue del 50%, el 80% de Las Lomas y Polanco salió a votar, ¿no? Y de ese 80%, en un 96% lo hicieron por el PRI y por el PAN, ¿no? Entonces ahí claramente estamos viendo pues una alta movilización, ¿no? De una clase media alta, más bien alta, ¿no? Que está saliendo, ¿no? A señalar sus votos porque se sienten pues amenazadas, olvidadas, ¿no? Por un gobierno pues que ha puesto primero a otras poblaciones que por supuesto serán más vulneradas, ¿no? Yo creo que ahí habría que preguntarnos también, como decía antes de que pasara todo esto, ¿por qué no salió a votar por completo el voto morenista, ¿no? O sea, tenemos los registros que muestran que pues gran parte de quienes votaron en 2018 por el presidente López Obrador, ahora en estas elecciones no salieron a votar, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que reflexionar qué fue lo que pasó, si solamente se debe a una interna, lo dudo, ¿no? Yo creo que sí hubo, pues, falta de activaciones, pero también, pues, esta parte de, por ejemplo, comunicar los proyectos y las aportaciones que podemos hacer también aquí en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Camila, el factor López Obrador, ¿dónde quedó? En la Ciudad de México. Jugó a favor, jugó en contra, y te lo digo porque recuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador muy molesto con lo que pasaba en Morena y en algún momento hasta amagó, advirtió que si seguían los problemas se iba del partido, y muchas veces hemos señalado que Morena no es López Obrador y que obviamente López Obrador no es Morena. Es lo que quedó de manifiesto en la Ciudad de México, y sí, nada más aclarar que fue una victoria contundente porque se mantiene la mayoría en la Cámara de Diputados, se ganan 11, 12 gubernaturas de las 15 en juego, pero por eso lo pregunto en específico sobre la Ciudad de México. Sí, yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos aquí en la Ciudad de México, que se refleja mucho aquí, es que el presidente está haciendo un doble trabajo de comunicación, ¿no? O sea, por un lado está presentando los programas de gobierno, las victorias que ha habido, por ejemplo, con también hay que decir, los programas sociales, pues en la Ciudad de México, sobre todo en las clases medias más altas, no, pero no es una agenda que permee tanto, ¿no? Pero al mismo tiempo que está mostrando los logros de gobierno, está comunicando lo que debería de estar comunicando el partido, ¿no? Es decir, hace estas críticas a Claudio X González, está ahí demostrando pues la hipocresía de distintos medios de comunicación que abiertamente están operando, ¿no?, a favor del viejo régimen, o bueno, no abiertamente, pero descaradamente están operando a favor del viejo régimen. Y entonces, pues el presidente tiene que mostrar estas dos partes, cuando realmente si hubiéramos tenido, como decía, ¿no?, un proceso interno más corto, más organizado, que no hubiera tenido como una ruptura tan fuerte entre grupos como la tuvo dentro de Morena, quizá nos hubiéramos podido organizar de mejor manera y para comunicar mejor cuáles son los proyectos de gobierno, ¿no? O sea, yo creo que no sirve de mucho, ¿no? O sea, y no solamente es por el tema de los votos de las clases medias, ¿no?, que sí son importantes, pero sobre todo el explicar la narrativa, el explicar los ideales de la cuarta transformación, ¿no? O sea, un poco también entrarle a esta parte que creo que nos ha faltado de sensibilización con las clases medias altas. Si hubiéramos tenido un partido mucho más organizado, lo hubiéramos podido hacer mejor. La ventaja que yo veo ahora, al menos aquí en la Benito Juárez, que llevamos 21 años gobernados por el Partido Acción Nacional, es que lo que ya logramos fue encontrar una red de militantes y simpatizantes, reactivar al partido. Después de 2018 aquí en Benito Juárez realmente no hubo un liderazgo que regresara a ser base aquí. Y ahora lo que yo me llevo pues es eso, ¿no? O sea, que ya pudimos hacer la reactivación del movimiento, ¿no? Y que hacia adelante pues yo quiero
pues, pensar, ¿no? O sea, bueno, estamos seguras de que vamos a seguir construyendo, yo quiero pensar que la gente va a seguir construyendo con nosotras, para empezar también a entrarle a la discusión de esta lógica, de este sentido común tan panista, ¿no?, que se tiene en esta alcaldía. Por cierto, Camila, tú has quedado como concejal suplente en la Benito Juárez. ¿Cómo se le puede hacer desde tu trinchera para hacerle frente al cartel inmobiliario precisamente en esa alcaldía y que desafortunadamente todavía tiene el poder? Sí, pues afortunadamente logramos meter 3 concejalías aquí en la Benito Juárez, ¿no? El consejo, pues, es esta figura que sesiona una vez al mes, que revisa temas de presupuesto, que revisa temas de programa, y en eso en esta alcaldía es fundamental, porque aquí de verdad se gastan el presupuesto en tonterías, hay muchísimo desvío de recursos, incluso sabemos que desde aquí se han financiado campañas a nivel Ciudad de México, a nivel nacional también, el dinero en gran medida sale de aquí de la Benito Juárez, ¿no? Y bueno, sobre todo, además de estas facultades que son como las formales, lo que representan las concejalías de oposición en las alcaldías gobernadas por Acción Nacional, ¿no?, otros partidos del Va por México, es la representación de toda la ciudadanía que está inconforme. Es decir, lo que nos va a tocar a nosotras desde el Consejo es impulsar las denuncias que hagan las vecinas y los vecinos, ser sus voces dentro del Congreso, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en cuestiones aquí hay 3 problemas fundamentales. Como lo decías bien, el tema de la corrupción inmobiliaria. Entonces nos va a tocar hacer las denuncias con los vecinos, estar en las protestas con las vecinas y los vecinos, acompañar, ¿no?, hasta las últimas instancias para que se pueda hacer pues el contrapeso. El tema del agua también es muy importante en esta alcaldía, que están muy cercanos esos 2 temas, ¿no? Construyen estos grandes edificios y pues al final todo el sistema de aguas, toda la infraestructura que se tiene, pues obviamente no se da abasto igual en un terreno donde viven 4 personas que donde hay edificios gigantescos, ¿no? Entonces también es importante que nos involucremos tanto con la alcaldía como con SACMEX para que haya agua para todas las vecinas y los vecinos, y el tema de la seguridad, ¿no? Pues en esta alcaldía también el tema de la seguridad ha crecido bastante, ¿no? Y creo que en ese sentido vamos a tener que impulsar. Sobre todo también, una cosa que a mí me gustó mucho, leí ahora entre las reflexiones con respecto a lo que pasó en la Ciudad de México, es una reflexión que hizo Hugo García Marín en sus redes sociales, que decía, durante mucho tiempo hemos pensado que el gobierno, o bueno, que la gente de la Ciudad de México es gente de izquierda, es gente progresista. Pero más bien habría que plantearnos si no es más bien una lógica equilibrista, ¿no? Es decir, ver lo que está sucediendo a nivel federal e irse, por lo contrario, con la idea de hacer un contrapeso, ¿no? Aunque esto signifique votar por la derecha, como sucedió en varias alcaldías y en varios distritos locales ahora, ¿no? Entonces, yo creo que también tendríamos que entrarle a esa parte, ¿no? Porque si no, peligramos, sobre todo quienes compartimos las agendas progresistas, como lo es la agenda LGBT, como es la agenda feminista, ¿no? Que nos empiecen a echar para atrás derechos ya logrados, ¿no? Lo cual sería, pues, gravísimo. Así es. Camila Martínez, analista, te agradezco mucho que nos acompañe para hablar de estos temas. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, querida Camila? Muchas gracias, Vicente. Pues sí, yo les dejo ahí mi @. En Twitter me encuentran como @CamMWTZ, y si no, en Facebook estoy como Cam Martínez. Ahí cualquier cosa que necesiten del consejo, de la organización que estamos haciendo en Morena, porque además es importante decir que ya viene tanto el juicio para los expresidentes como la revocación del mandato, y por supuesto nos vamos a estar organizando por ahí. Entonces ojalá se sumen con nosotras pues a esta defensa y a esta lucha social. Claro que sí, Camila Martínez, muchas gracias, que pases excelente noche. Muchas gracias, Vicente, un abrazo. Igualmente, un abrazo.